Bien, vamos a continuar con nuestro curso de PowerPoint. Vamos a ver ahora cómo dar formato a nuestra diapositiva o a nuestra presentación. Cuando nosotros volvemos a abrir PowerPoint, del lado izquierdo vamos a tener todos nuestros proyectos. En este caso me parece que está guardado en mi escritorio. Por ejemplo, algunos los tengo en mi disco local J, archivos, bla, 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 bla. Simplemente los seleccionamos y se nos va a abrir. No hay más. Bien, yo les hablaba de dar formato. Nosotros podemos ir a diseño y seleccionar uno de estos formatos. Dependiendo el tipo de diseño, es como se van a ajustar los títulos y cómo se van a ajustar nuestros textos. Por ejemplo, podemos ver que al seleccionar diferentes formatos, cambia, por ejemplo, aquí es cómo está colocado el formato, arquitectura minimalista. Entonces, ¿pueden seleccionar uno de estos? Si quieren, sí. Yo de momento recomiendo que no ponga ninguno porque nosotros vamos a aprender a hacer estos formatos. ¿Ok? De eso va el curso. Entonces seleccionamos diseño y le vamos a dar ninguno, o el que es blanco más bien. ¿Ok? En blanco. ¿Cómo vamos a dar el formato a la imagen? Nosotros tenemos diferentes formas de darle un formato, una presentación a esta diapositiva. En diseño directamente tenemos aquí dar formato al fondo. Damos un clic y nos va a aparecer esta opción. O dentro de la diapositiva damos clic derecho y tenemos formato del fondo. ¿Okay? Con cualquiera de las dos opciones lo pueden hacer. Es exactamente lo mismo. Bien. Ahora, para dar formato a la diapositiva, voy a hacer un poquito más grande esta ventanita. Tenemos cuatro opciones. Tenemos rellenos sólidos, degradados, imagen o textura y trama. ¿Ok? Básicamente tenemos esas cuatro opciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? O cómo lo vamos a aplicar. Relleno sólido, simple. Seleccionamos aquí relleno sólido, seleccionamos un color. Queremos la diapositiva negra, podemos colocarla negra. Queremos la diapositiva azul, puede ser azul. La quieres amarilla, puede ser amarilla. Verde, puede ser verde. Simplemente seleccionas el color. Puedes variar la transparencia, es decir, para que no se vea tan fuerte la tonalidad de verde. ¿Okay? Por ejemplo, al ponerle una transparencia se va oscureciendo, se va haciendo como negra, por decirlo así. Lo puedes aplicar. Otra opción, puedes agregar un degradado. Los degradados simplemente funcionan como dos colores, en este caso están aplicados cuatro. Tenemos degradados preestablecidos, ¿okay? Podemos seleccionar alguno, ¿okay? Que nos guste, ¿okay? Y nada más variar los colores. Por ejemplo, si nos gusta este, pero a lo mejor no nos gusta el color, necesitamos por ejemplo un rosa, lo podemos hacer. Pero antes podemos cambiar el tipo: lineal, radial, rectangular, ruta, o sea que se ve como en cruz, o sombra del título. ¿Ok? Podemos variarlo, por ejemplo radial, y seleccionamos la dirección. A la esquina superior izquierda vemos que el color blanco está aquí. Al centro, en la esquina inferior, por ejemplo, vamos a dejarlo así. ¿Ok? Entonces podemos variarlo. Posteriormente, en el radial no tenemos ángulo, pero si seleccionamos, por ejemplo, lineal, este está a 45 grados, podemos darle 60 grados, por ejemplo. Entonces también funciona. Ahora, la composición de colores. Nosotros vamos a tener lo que van a ser estas opciones de aquí, que se llaman delimitadores. Okay. Estos delimitadores, los que van a hacer, como su nombre lo dice y valga la redundancia, nos sirven para delimitar el color. Si se dan cuenta, yo aquí tengo 4. Si yo selecciono este, lo puedo suprimir, o lo selecciono y con este botoncito quito el delimitador y únicamente me quedan 2. ¿Puedo quitar este? No. Por defecto siempre vamos a tener 3. ¿Cómo selecciono el color? Selecciono el delimitador y aquí me aparece el color. Por ejemplo, puedo cambiarlo por un azul. Selecciono el otro y lo puedo cambiar, por ejemplo, por un naranja. Entonces, de momento ya cambié el fondo de mi diapositiva a azul con naranja y los colores que salgan en medio. Oye, ¿qué pasa si por ejemplo yo quiero este en una tonalidad más azul? Puedo seleccionar el delimitador y puedo irlo desplazando. Entre más lo desplace, el color azul, si se dan cuenta, estoy pidiéndole al programa ponme más azul, ponme más azul, ponme más azul, hasta que casi ya no queda en naranja y queda azul.
Pero si yo quiero hacer esto, mejor selecciono un color sólido y selecciono azul. Entonces no ese es el propósito. Selecciono el azul y lo dejo en la posición adecuada. Vean, por ejemplo, aquí se ven los tonos rosados y aquí ya se ve un tono diferente. ¿Puedo agregar más colores? Sí. Seleccionamos aquí delimitador degradado y se me coloca otro al centro. Por ejemplo, yo puedo seleccionar esto aquí y en este punto muevo esto hacia acá y si se dan cuenta vuelve a surgir el mismo efecto. Empiezo a recargar un poco el naranja hacia este punto, pero directamente conservo todavía la parte azul. No es lo mismo tener o no tener este delimitador y hacerlo aquí, en donde si se dan cuenta todo esto totalmente se ve naranja, a tener un delimitador nuevo y tenerlo en esta posición. Aquí sí está naranja, pero si se dan cuenta se sigue degradando. Entonces es diferente. ¿Puedo agregar otro color? Sí. Por ejemplo, en este delimitador del centro selecciono un verde, por ejemplo. Entonces cambié de nuevo la escala de color. Tengo azul, verde y naranja. Igual con el verde puedo jugar hacia la dirección en la que yo quiero mi presentación. Se pueden hacer cosas interesantes. Como decía, por ejemplo, puedo tener un radial. También se ve padre. Un rectangular, un sombra de título y una ruta. ¿Okay? Eso también se puede, que es como si fuera una cámara interior. Vamos a dejar, por ejemplo, el lineal. Se pueden hacer cosas interesantes. Por ejemplo, puedo añadir otro delimitador y centrarme en una tonalidad de verde, por ejemplo. Sin pegarme tanto, ¿ok? Puedo ir haciendo que el verde como que se vaya ajustando de manera que tenga una especie como de línea verde únicamente. Que si se dan cuenta, entre más delimitadores yo tenga, más colores puedo agregar. Por ejemplo, en este punto el azul lo puedo cambiar por morado. Entonces vean cómo poco a poco se van haciendo las tonalidades. Ya depende de ustedes lo que quieran. La posición, ¿ok? También se controla con estos valores. Si quieren, por ejemplo, controlar el valor de los delimitadores por posición, lo pueden hacer. Por ejemplo, aquí tengo 5. Este lo puedo poner, por ejemplo, en 20. Este lo pongo en 40. Este lo pongo en 60. Y este lo pongo en 80. ¿Ok? Y ya me queda un degradado uniforme. Lógicamente, por ejemplo, este puedo variar el color a un morado. Ahora a este le pongo un rojo. No, rojo aquí no combina bien. Vamos a ponerle otro azul. ¿Ok? Entonces puedo yo marcar los colores bastante con esos delimitadores. Transparencia. También puedo colocar una transparencia. ¿Ok? Únicamente de ese delimitador que estoy seleccionando. Es decir, del azul. No de todos. Únicamente del azul. Brillo. También ajusto el brillo del azul. A lo mejor quiero que ese azul sea más brillante que todos los demás. Por ejemplo, puedo agregar ese efecto, ese haz de luz. Sin ningún problema. Recuerdan, por ejemplo, este tiene unos haces de luz diferentes. O sea, también se puede. ¿Qué otro relleno tenemos? Imagen o textura. Nosotros tenemos, por ejemplo, imágenes. Directamente vamos a ver primero lo que son las texturas. Tenemos texturas aplicadas, aquí la opción textura, y tenemos unas predefinidas. La verdad son muy pocas las que tiene PowerPoint, son que 5×5, 25 texturas, pero podemos interactuar entre cada una de ellas. También es válido, depende mucho de lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, ese de gota se ve interesante. Podemos aplicar una transparencia, sí. Desplazamiento, sí, es decir, podemos mover, ¿ok? Como lo queremos ver. Aquí, por ejemplo, la textura es estas gotitas y lo tiene mosaico. Entonces, por eso se ve de esta manera. Tipo de simetría, simetría vertical, simetría horizontal, o sea, cambia dependiendo de la configuración. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros queremos una imagen? Seleccionamos imagen desde archivo. ¿Ok? Y cargamos una imagen. ¿Ok? Vamos, por ejemplo, a lo que va a ser mi disco duro local. Ok, y tengo por ejemplo este fondo. Tengo el fondo de aquí de mi empresa. Doy insertar y se me va a cargar como fondo esa imagen. Lógicamente a lo mejor este texto habría que ponerlo en blanco. Pero eso no es lo que nos interesa ahorita. Tenemos relleno con imagen y de esa manera va a estar así. Si yo quiero este fondo para todas las diapositivas, le voy a poner aplicar a todo
y ahora todas las diapositivas van a tener ese fondo. Si yo no quiero que tenga ese fondo y únicamente lo quiero en la primera, así lo dejo. Si se dan cuenta, en la segunda, tercera, cuarta, quinta y demás no está aplicado, solo está aplicado al principio. Como digo, si lo quiero a todo, doy aplicar a todo y todas van a tener el fondo. Bien, pasamos a la última. Vamos a gráficos de trama. Vamos a posicionarnos en esta. Gráficos de trama. Los tramas funcionan de una manera similar a los degradados, solo que aquí ya es como un ashurado, una configuración. A mí en lo personal no me gustan porque a veces siento que marean un poco, ok, pero se puede aplicar. Que vean, por ejemplo aquí nosotros tenemos ese trama como de cuadrados, ok, podemos colocarlos. ¿Cómo cambiamos los colores? Aquí. No quieres azul, lo quieres verde, seleccionas verde. Lo quieres verde con amarillo, lo pones verde con amarillo. Hay que tener cuidado porque el segundo color es como el color primario. ¿Ok? Entonces si lo ponemos morado, prácticamente todo se va a ver morado. Normalmente sí se recomienda que sea por ejemplo un gris y el principal sí sea un color más fuerte. ¿Sí? Y de esa manera nosotros seleccionamos el trama. Digo, a mí no me gusta porque sí lastima un poquito la vista. Pero bueno, si alguien lo quiere colocar, así es como se hace. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a dejar? Yo lo voy a dejar con una textura. ¿Ok? Lo voy a manejar con la textura de gotas. ¿Ok? Lo voy a aplicar a todo. ¿Ok? ¿Qué otras configuraciones tenemos? Efectos. Efectos artísticos. Ok, podemos variar esa textura. Ok, podemos aplicarle diferentes aspectos. Por ejemplo, ya esas son unas gotas, pero son blancas. Ya ese es como un efecto de mosaico. Es un efecto un poco más negro. Como en textura de aplanado. Como loseta. De otra forma. Por ejemplo, a mí me gustó mucho este. El que es de esta textura, pero es blanco. Doy a aplicar a todo y se ve bien. Otra cosa que podemos hacer es como tal corregir la imagen. Ok, esta textura es una imagen. Podemos añadir o quitar nitidez o podemos bajarla. Ok, entonces también aquí nosotros podemos hacer esas correcciones de color. Podemos hacer que brille más. Ok, aquí se pierde o podemos oscurecerlo un poco. Ok, vas a dejarlo aquí en 0. Okay. Entonces, como tal, con estos tres valores nosotros podemos jugar. Ya nada más los invitaría a ustedes que seleccionaran el fondo o el formato que a ustedes les gusta. ¿Ok? Bien, una vez que terminamos, damos a aplicar a todo y damos clic en cerrar. Y ya queda configurada nuestra diapositiva con el formato en el que nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí dejo este video entonces. Voy a guardar este archivo como arquitectura minimalista M2, que va a ser del capítulo 2, C2, el capítulo 2, para que ustedes lo puedan tener. Ok, bueno, yo soy Dani, nos vemos en el próximo capítulo. Chao.